Amigos, hermanos, permítanme manifestarle el gozo del Señor de poder estar comunicados este día, un hermoso día que nos ha dado el Señor. Le honramos, le adoramos, le alabamos por su mucha misericordia, ¿no? Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, si puede, a hacer una lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Le invito a leer allí los versículos 14 al 20, versículos 14 al 20. Leo en el nombre del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Amén al Señor. Es de gran interés este momento que vive el Señor, ¿no? Y que podemos conocerlo gracias a Dios, porque el Espíritu permitió que quedase escrito en las Sagradas Escrituras. El hecho concreto tiene que ver entonces con la necesidad de un padre que trae a su hijo enfermo con algunos demonios que gobernaban su vida. Claramente hace referencia de que el joven no tenía gobierno sobre su cuerpo. Le declara como un hijo lunático, y que hay ocasiones, dice, en que claro, el demonio que había en su vida le echaba a veces en el fuego, otras veces en el agua, lo que significa que la vida del jovencito estaba constantemente en gran peligro. Y se producen concretamente dos cosas. Una de ellas es que el varón, este padre, trae a su hijo, lo trae, creo yo, pensando en encontrarse con Jesús para que le resuelva el problema. El punto es que, según el antecedente que tenemos, Jesús no estaba en ese momento con ellos, pero sí estaban los discípulos. Y dice que este padre entonces trae a su hijo, lo presenta a los discípulos para que los discípulos hagan algo por el joven. Literalmente el padre luego da testimonio y él dice: tus discípulos, Señor, no pudieron. Bendito sea el Señor, y qué gozo para este hombre cuando establecida allí la multitud, luego aparece Jesucristo el Señor, pregunta qué ocurre, el padre corre y le relata esto y le dice: Señor, ayúdame, tú puedes.
Según hemos leído, el Señor da una palabra, ordena que el demonio salga del muchacho y el muchacho entonces vuelve a una completa restauración, a una completa normalidad. Y claro, se crea allí un tiempo de conversación y de enseñanza entre Jesús y los discípulos. Cuando ellos, los discípulos, preguntan, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Es interesante el hecho, ¿eh? No, de verdad que es interesante porque los discípulos llevaban ya cerca de 3 años en que habían estado con el Señor, y yo creo, amigos, hermanos, yo creo que los discípulos estaban, la mayoría, siempre muy atentos. Cada vez que vino enfermo, yo creo que ellos observaban cómo les hablaba el Señor a los demonios, cómo hablaba al enfermo, cómo mostraba su autoridad frente a tantas cosas en las que Él mostró su poder. Yo creo que los discípulos, la mayoría de ellos, estaban siempre atentos, como cuidando la forma, cuidando el tono de voz que el Señor usaba. Y claro, aquí tienen ellos la oportunidad de también manifestarse. Se encuentran con este papá, se encuentran con el joven afectado, y era como el tiempo en que ellos pudieran decir, aprendimos. Ya sabemos cómo hacerlo, lo hemos visto que el maestro lo ha hecho muchas veces. Permítame decir inmediatamente que lo del reino de Dios no se aprende, que la autoridad de Dios el Señor no se aprende, que el poder de Dios no se aprende, que el gobierno de Cristo no es una cosa que se aprenda. Estas son cosas que se reciben por gracia. Son cosas que nos son reveladas. Lo que tiene que ver con el poder de Dios tiene que ver con una palabra que entra a nosotros. El apóstol Pablo va a escribir a los Romanos capítulo 10, verso 17, para decirles, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. O sea, mientras no hay una palabra del Señor que gobierne mi vida, mientras no hay una palabra del Señor que tome control aún de mis sentimientos, aún de mis pensamientos, y esté absolutamente comprometido, unido a la voluntad del Señor, mientras la fe de Cristo no se manifieste en una plena dependencia de Él por la palabra, entonces los milagros no se hacen por imitación, no se hacen por usar algunas fórmulas, no se hacen por repetir frases que otro dijo. En Chile fue por muchos años, décadas, se formaron ciertas escuelas de imitación de un gran predicador que vino varias veces a este país a predicar y que por la gracia del Señor hacía milagros, el amado hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila, aparte de su forma de hablar y de la fuerza que ponía en la exposición de la palabra, él tenía frases, ¿no? Él tenía frases que repetía constantemente, que le ayudaban, no hay duda, le ayudaban a él en su fe para proceder luego y permitir que el Señor hiciera milagros por su intermedio. El problema es que alguien creyó, pero hablo de mucha gente, hermanos. Hablo de congregaciones, hablo de muchos grupos que creyeron que si repetían las mismas frases que usaba el hermano Gigi Ávila, entonces se resolvía el tema. Bueno, quedó claramente demostrado que esa no es la manera, no es la forma, no se hace así. El Señor Jesucristo responde a los discípulos cuando ellos dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor simplemente le dice, por vuestra poca fe. El poder de Dios no nos ha sido entregado para no usarlo, no ha sido entregado
por Dios para que simplemente sepamos que existe. No, no, el poder de Dios está ahí para provocar bendición, para provocar milagro, para mostrar la gloria de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 a 31, dice que los milagros que el Señor hace son señales para ver, para reconocer y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, dice, tengan vida en su nombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que más quiere Dios sino dar testimonio de Cristo, su Hijo? Para que la gente crea en Él, para que los hombres vengan a Él y tengan vida en el bendito Hijo de Dios. Es lo que más Dios quiere. ¿Qué duda hay? El problema entonces, ¿y por qué no se hacen milagros todos los días? ¿Y por qué todos los días no ocurren hechos preciosos como lo que hizo el Señor Jesucristo ese día? Bueno, simplemente como el Señor lo dijo y lo explica el apóstol en Hebreos capítulo 11, él va a decir en el versículo 6, pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo primero que está diciendo es, no pretenda hacer milagros alguien que no agrada a Dios. No pretenda que Dios utilice a alguien que no está, que no vive, que no habla, que no actúa conforme al Señor ha establecido y que su vida agrade a Dios. No espere, porque convengamos, amigos y hermanos, los milagros no los provoca Juan, Pedro ni Diego. Los milagros no los provoca el pastor, el obispo ni el otro evangelista. Los milagros todos los provoca el Dios de los cielos. Los milagros todos los hace el Señor, los hace por su palabra. Ay, usted me dice, ¿y qué pasa con el pastor, con el obispo, con el otro? Bueno, somos instrumentos por la gracia de Dios, solo instrumentos. Para que el sonido de lo que conversamos, de lo que compartimos en un momento como este, salga lo más nítido posible, usamos un aparatito como este, un micrófono. Y usted seguramente nunca diría algo así como, bueno, esta mañana este micrófono pequeñito nos habló y nos enseñó y nos mostró la Escritura. Yo creo que usted nunca dice que el micrófono le dijo cosas a usted. No obstante que la voz pasó por el micrófono y hoy llega a usted por gracia de Dios. ¿Qué estoy intentando decir? Que este micrófono es un medio. Este micrófono es un instrumento, que no es el micrófono el que habla, sino quien está atrás del micrófono. En el caso de los milagros, no es en nada distinto. El hermano, el pastor, el evangelista, el apóstol, el obispo, solo somos instrumentos en las manos del Señor. El milagro lo provoca el Señor. La sanidad la hace el Señor. El hecho milagroso solo lo provoca el Dios de los cielos por la palabra de su poder. Por eso es que la gloria de cuando se produce un milagro, cuando se produce una sanidad, cuando alguien es levantado, cuando los médicos habían declarado le quedan tantos meses y el Señor hace una obra gloriosa y vive años, la gloria nunca, hermano, amigo, nunca es del evangelista, nunca es del pastor, nunca es del predicador, nunca es de... No, la gloria es siempre del Dios de los cielos que hace el milagro. ¿No estaría bien que este día, si esto que compartimos le bendice a usted, no estaría bien que la gloria se la lleve el micrófono? Y usted diga, wow, qué micrófono tan bueno. No, quisiéramos que usted dijera, gloria a Dios,
porque el Señor nos habló a través de un obrero suyo y nos compartió la palabra y ojalá pudiera decir y nos bendijo y hemos entendido algo más y alabado sea el Señor. Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Muy bien. Entonces estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que hay que buscar es agradar a Dios el Señor. Pero a Él se le agrada solo cuando hay una vida de fe delante del Señor. Una vida de fe, una vida de obediencia. La fe es sinónimo de obediencia. Por tanto, lo primero es agradar a Dios a través de esa vida de fe. Segundo, porque es necesario, dice, que el que a Dios se acerca crea que le hay. O sea, no pretenda alguien hacer milagros si no está tan cerca de Dios, tan en Dios, tan metido en Dios, para que la gloria de Dios, la autoridad de Dios y el poder de Dios se manifieste a través de su vida. Si un hombre que enseña o que predica quiere hacer su propia vida, llenarse él de gloria, hablar de él, mostrar lo que él es capaz de hacer, y muchas veces da testimonio y comenta y dice, estuve en tal parte y por lo que prediqué se convirtió tanta gente, y estuve en otra parte y sané a tantos enfermos, y estuve en otra parte y hice tales milagros. Si alguien se separa así de Dios, no pretenda que el Señor le use con su poder, porque la instrucción es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, si quiere que el Señor le use, tiene que llegar a esa relación de unidad como lo hizo Cristo el Señor. Mire, brevemente, en Juan capítulo 11, el Señor hace el milagro de levantar a Lázaro de los muertos. Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. No había ninguna posibilidad de nada. Sin embargo, la Escritura dice, allí Juan capítulo 11, puede usted revisarlo, dice que antes de hacer mover la piedra de la sepultura, antes de hablarle a Lázaro para que éste resucitara, antes de todo, dice que Jesús ora al Padre y sabe que le dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y no había dicho nada, no había resucitado a Lázaro, no había producido ningún milagro. Le dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Qué estamos diciendo? Que Jesús sabía que si estaba él unido al Padre, si dependía del Padre, si honraba al Padre, si primero daba gloria al Padre, si primero proclamaba que toda obra, todo milagro, todo poder, toda autoridad provenía de Dios el Padre, si primero adoraba y reconocía al Padre, entonces iba a estar en la voluntad del Padre, iba a estar pegado al Padre, como él decía, yo y el Padre uno somos. No hay diferencia, no hay separación. Bueno, es necesario que el que a Dios se acerca crea entonces que le hay, que dé testimonio de aquello, que confiese al Señor sobre su vida, pero también dice que Dios es galardonador de los que le buscan, es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios da un galardón, un premio, Dios entrega una respuesta, pero a aquellos que le buscan. O sea, está hablando de una cuestión de dependencia, está hablando de una cuestión de humildad, está hablando de una cuestión de reconocer que Él es el Señor. ¿Sabe usted lo que es la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es confesar y proclamar que sobre todas las cosas Jesucristo es el Señor. La fe es tener una palabra permanente, reconociendo, como diría Pablo en Atenas, que en el Señor vivimos, en Él nos movemos y en Él somos.
La fe no tiene que ver con un hecho extraordinario. La fe es vivir en la gracia de Dios. La fe es depender del Señor. La fe es reconocer que el aliento, la respiración que tenemos es un don, es una misericordia de Dios en nosotros, y adorarle y alabarle por lo que Él en su misericordia nos da. La fe no es pretender obligar a Dios de que Él haga las cosas que yo quiero. La fe es, ante una situación difícil y complicada, es echarme, aleluya, es echarme en los brazos del Señor para que Él haga su voluntad, como lo decía Jesucristo enseñando a orar. Mateo capítulo 6, Señor, venga tu reino, venga tu gobierno, y sea hecha tu voluntad, así como se hace en los cielos, también sea hecha aquí en la tierra. Amigos, hermanos, no habrá señales, no habrá milagros si no hay fe en nuestros corazones. Pero no puede nadie pretender que ante una necesidad concreta aparezca la fe como por arte de magia. No es así. No es que cuando tengo un problema, entonces yo oro y el Señor tiene que responderme. No es así. No es así. Necesito vivir delante del Señor. Necesito agradarle con mi vida. Necesito que mi hablar sea un hablar distinto. Necesito que en todo lo que tengo, en todo lo que soy y en todo lo que hago, necesito honrar su nombre, darle gracia, reconocerle y sobre todo dar la gloria de vida a su nombre, dirá el Salmo. Porque Él es el Señor, porque Él es el que tiene el poder, porque Él es el que tiene la autoridad, porque sin Él no hay absolutamente nada. Él es el Señor. Y la gloria debe ser toda siempre para Él, manteniendo nosotros cuidadosamente la humildad de que solo somos instrumentos en las manos del Señor. Amigos y hermanos, quiero decirte que Dios tiene milagros para ti, pero que también podrá hacerlos a través de ti. Todo lo que necesitamos es venir al Señor, es ponernos a los pies del Señor, es humillarnos ante el Señor, reconocer que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, Él tiene el poder, la autoridad y la gloria, y nosotros nos ofrendamos a Él, para que Él nos use como vaso de bendición. Deseamos que el Señor bendiga su vida. Deseamos que por la palabra el Señor permita que venga fe a su corazón. Está escrito así: la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Deseamos que el Señor bendiga su vida a partir de esta palabra. Amén. Amén al Señor.